Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos en reverencia a mantenernos de pie para leer la palabra de Dios. Estamos ya en el capítulo número 2 del Evangelio de Marcos. Hoy estaremos leyendo los versículos desde el 13 hasta el 17. Este mensaje se llama Gracia, un mensaje escandaloso. Dice así la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre mío, te damos las gracias de nuevo, Señor. Pone en nuestro corazón, Señor, un espíritu de agradecimiento, Padre, reconociendo que nada de lo que tenemos, Señor, y nada de lo que hacemos nos viene de nosotros mismos, sino de ti, Padre. Gracias por este momento, gracias por este domingo. Gracias, Señor, porque elegiste este día para estar en comunión con tu pueblo a través de tu palabra. Señor, que este mensaje nos sirva, Señor mío, para ser precisamente receptores de esta gracia, Señor, que has venido a traer. Te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gracia es una palabra muy común, es una palabra muy usada, es una palabra muy conocida entre el pueblo evangélico. Pero mientras más nos adentramos, hermanos, a entender, a conocer, a experimentar la gracia, más nos damos cuenta que la gracia simple y sencillamente tiene que venir de otro lugar que no es este mundo. La gracia viene directamente de la mente y corazón de Dios. Todo lo que va más allá de lo aceptado por las costumbres establecidas por la mente humana producen un escándalo, mis hermanos. Hay un alboroto, una bulla, un ruido cuando ocurre algo fuera de lo acostumbrado, fuera de lo ordinario. Y eso fue lo que ocasionó en el mundo entero Jesús y su mensaje de gracia. ¿Por qué? Por algo muy particular y distintivo en la doctrina de Cristo y la fe cristiana, que la hace diferente de todo lo que existe, dista de toda forma de pensamiento y es ajena a toda filosofía, y por si fuera poco, hermanos míos, es contraria a la misma naturaleza humana. ¿Y qué es eso? Es precisamente la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que dividió la historia de la humanidad en dos. La gracia es un mensaje escandaloso que incomoda e irrita a muchos, no porque en sí misma sea escandalosa, sino porque va más allá, hermanos, de lo que el ser humano concibe como lógico o le parece natural. Aprenderemos, pidiéndole a Dios discernimiento en esta mañana, que la gracia es un mensaje escandaloso básicamente por tres motivos. Primero, porque es otorgada a quien no lo merece. Segundo, porque quien la quiera recibir deberá abandonarlo todo. Y tercero, porque el mensaje de gracia mira cara a cara a cada hombre y le dice: no estás bien, tienes una enfermedad de muerte incurable, la cual te llevará al infierno. Estos tres motivos, hermanos míos, son contrarios al pensar natural del ser humano, y esto causa un escándalo. Imagínense,
es otorgada a quien no lo merece. El mundo no puede concebir que alguien pueda ganar una medalla de primer lugar si ni siquiera ha participado en la carrera. El mundo no puede concebir que quien quiera recibir este regalo tiene que dejarlo absolutamente todo para poder recibirlo. Además, este mundo no puede concebir que alguien le diga que usted está mal, que estamos mal. El mundo está acostumbrado a escuchar algo como: llevas un campeón dentro de ti, eres único y especial, estás muy bien como estás, nunca cambies. Hermanos míos, la gracia nos dice: es necesario cambiar, es necesario nacer de nuevo, porque como estamos, no estamos bien. Por supuesto que esto causa un escándalo. Nos vamos a adentrar ahora en el texto, mis hermanos, y vamos a ver algunos puntos en donde vamos a notar cómo esto escandalizó a la gente de su época, y cuando es predicado con propiedad y con fidelidad, es algo que causa un escándalo hoy mismo. El primer punto de esta mañana se titula Un publicano perdonado. Los versículos 13 y 14 nos dicen: después volvió a salir al mar. Este es Jesús quien vuelve a salir al mar después de perdonar y curar al paralítico. Si recuerdan, la fama de Jesús empezó a ser tal que ya no podía entrar a la ciudad. Estuvo algunos días en los lugares desiertos a causa de este alboroto, pero después la gente empieza a tranquilizarse y Jesús vuelve a Capernaum. Él regresa y la gente, al enterarse, se amontona en su casa, en casa de Pedro, donde se estaba quedando el Señor. Después de esto, ahí el Señor vuelve al mar y vuelve a predicar al aire libre. Gran parte del ministerio de Jesús, y quisiera que esto lo tenga siempre en cuenta, se llevó a cabo a las orillas de la playa. Ese era el escenario en donde multitud de personas eran enseñadas por el Señor. Jesús no está buscando escapar de la gente, muy por el contrario, Él busca un lugar donde más gente pudiera escucharlo. Y esto fue así, porque dice el versículo 13, continúa diciendo: y toda la gente venía a Él. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Creo que ya tenemos claro, Marcos nos ha dejado claro desde los primeros capítulos lo que el Señor hacía cuando tenía gente a su alrededor. Dice: y les enseñaba. Vemos una vez más cómo Jesús no pierde el tiempo. Vino a enseñar, a predicar, a anunciar el evangelio. Jesús enseñó la visión correcta de todas las cosas. Enseñaba que el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado y que debemos arrepentirnos y creer el evangelio. Esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. El versículo 14 dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Quién es Leví, hijo de Alfeo? Es Mateo, hermanos míos. Sabemos esto porque el mismo Mateo nos narra esta escena en su evangelio, en Mateo 9:9, y nos dice su nombre. ¿Por qué es que aquí le llaman Leví, pero también se llama Mateo? Es muy fácil, mis hermanos. Leví es su nombre en hebreo y Mateo es su nombre en griego, pero es la misma persona. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Y aquí está, hermanos míos, el primer escandalazo del momento. Jesús, quien ha estado echando fuera demonios, ha estado enseñando en la sinagoga, ha estado reprendiendo la enfermedad, se acerca a un publicano y le dice: sígueme. ¿Qué es un publicano? Quizá no causa el escándalo que causó en el momento cuando lo escuchamos hoy, porque simple y sencillamente no estamos familiarizados con qué es un publicano. Un publicano es un recaudador de impuestos. Los judíos habían sido conquistados por Roma y, como todos los pueblos conquistados, tenían que pagar tributo precisamente a Roma. Y a menudo estos impuestos eran muy altos. Los romanos estaban deseosos siempre de tener el trabajo de recaudar impuestos, porque les dejaba muchísimo dinero. Y a menudo habían personas en Roma, personas ciudadanas romanas, que querían obtener este puesto y sobornaban a los altos funcionarios del gobierno romano para que les dieran esa plaza, para que les dieran ese empleo. Ahora, una vez que lo obtenían, ellos no querían ensuciarse las manos teniendo que estar cobrando los impuestos de gente que no valía nada como los judíos.
Así que subcontrataban a alguien para que hiciera el trabajo sucio. ¿A quiénes contrataban? Personas judías como Mateo. Los publicanos eran considerados extorsionistas, abusadores, ladrones y sobre todo traidores, porque servían a Roma robando a sus propios hermanos en la sangre. Los publicanos eran considerados en la misma categoría que los asesinos. Eran considerados sicarios de la mafia. Cuando un judío tomaba este trabajo, su familia, su propia familia en la carne, lo consideraba muerto. Los publicanos eran rechazados, odiados y separados del pueblo de Dios, de la sinagoga y de todos los festejos de la tradición judía. Le consideraban impuros, eran vistos como algo sucio. Los religiosos de la época no se atrevían a acercarse a ellos, sin amigos, sin familiares, sin Dios y despreciados por todos. Esa es la vida de un publicano. Ahora, ¿por qué un judío querría un trabajo como el de recaudador de impuestos? Si hemos visto ya cómo eran considerados y hemos visto ya lo odiados que eran, ¿por qué un judío en su sano juicio quisiera ese trabajo? Hermanos, la respuesta es muy fácil. Por dinero. No existía un publicano pobre. Este trabajo le ofrecía la seguridad, la estabilidad y la comodidad que el dinero puede dar. Grandes casas, ropa fina, comida en abundancia, lujos, riquezas. Haciendo este trabajo, un judío como el joven Mateo podría salir por fin de su miseria. Y este es el caso de este publicano, como muchos otros. Otro caso es Zaqueo, un hombre con dinero, porque para eso es que ellos prácticamente vendían su vida entera. Debemos recordar, hermanos míos, que este mensaje de gracia causa un escándalo cuando Jesús va precisamente a este publicano, despreciado por todos, y le dice, sígueme. ¿Cómo podría ser que Jesús, si enseñaba la verdad y la enseñaba, pero para la mente de los religiosos de su tiempo, ¿cómo es posible que Jesús, si decía enseñar la verdad y la santidad del carácter de Dios y quién Él era, podría relacionarse con un hombre como Mateo? Jesús llama a este ladrón, mentiroso, abusador, extorsionista y amante del dinero a ser su discípulo. ¡Qué escándalo! Ahora, hermanos míos, debemos dejar claro una cosa con respecto a lo que la Biblia nos enseña. Primeramente, testifica de quién es Dios. La Biblia de principio a fin nos habla de quién es Dios, su carácter, sus perfecciones, sus misericordias, lo que Él ha hecho antes de la fundación del mundo, cómo creó todas las cosas. Al mismo tiempo, hermanos míos, testifica de quién es el hombre, de quiénes somos nosotros. Cuando vemos a Mateo, la Biblia pone frente a nosotros un espejo. Pone frente al hombre un espejo que deja ver su alma. Cada personaje descrito en su rebeldía y separación de Dios nos muestran, hermanos míos, algo de nosotros mismos y de nuestro propio corazón. La Biblia nos va dando las piezas del gran rompecabezas que somos para mostrarnos que sin Él, sin Jesús, no somos nada y estamos perdidos. ¿Acaso, mis hermanos, no somos como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan en el capítulo 1 cuando están afanados en sus labores hasta que Jesús los llama y les dice, sígueme? ¿Acaso no somos como los escribas que creemos conocer a Dios hasta que Jesús viene y nos enseña la verdad? ¿Acaso no somos como el endemoniado que sin Cristo está viviendo haciendo la voluntad del príncipe del aire? ¿Acaso, mis hermanos, no somos como la suegra de Pedro enferma, postrada en la cama de esta vida, o como el leproso muriendo en vida a causa del pecado, o como el paralítico sin poder dar un paso cerca de Jesús? ¿Acaso, mis hermanos, no somos también como Mateo, que sin Jesús vendemos nuestra alma, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos al Dios dinero y hacemos de lo material nuestro Dios delante del cual nos postramos? Todos llevamos un publicano dentro, hermanos, un traidor al que solo Cristo puede cambiar.
y al que tenemos la responsabilidad de matar todos los días, porque ese publicano no busca el arrepentimiento, sino su propia seguridad. El mensaje de la gracia, hermanos míos, es escandaloso porque se ofrece a pecadores como tú y como yo. El mensaje de la gracia se ofrece a personas que están separadas del reino de Dios. Está reservada esta gracia para aquellos mentirosos, traidores, blasfemos, amantes del dinero, hipócritas, imperfectos, cuya vida es un caos y un desastre. Es a estos que la gracia de Dios se ofrece. Quiero que me acompañen, hermanos míos, a 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a ver a qué clase de personas ha elegido Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31 leemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos sabios hay aquí, hermanos míos? Yo le voy a decir de acuerdo a la Biblia. Ninguno. Ninguno aquí es sabio. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay algún poderoso aquí? ¿Hay algún noble entre nosotros? La Biblia testifica que no. Y dice también el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Resumen de este pasaje, hermanos míos. Nadie puede decir, yo soy salvo porque yo soy bueno, sino que todo salvo debe decir, yo soy salvo porque Dios es bueno. Esto, mis hermanos, es un escándalo a los oídos del hombre natural. Continúa el versículo 14, regresando a Marcos capítulo 2. Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y levantándose, Mateo le siguió. Note la palabra de Jesús, es directa, es clara y con autoridad. No es una pregunta, no es Mateo, ¿quisieras seguirme? No es una sugerencia, no es Mateo, si quieres, puedes seguirme. No es un buen consejo, no es Mateo, deberías seguirme. No, es una orden, sígueme, le dice Jesús. Esto es lo que hacen los reyes, esto es lo que hace la autoridad, esto es lo que hacen los soberanos, dan órdenes. La respuesta de Mateo, ¿cuál fue? Levantándose, le siguió. Renunciando a su trabajo, le siguió. Dejándolo todo, le siguió. Su comodidad, su seguridad, su bienestar, lo único que tiene Mateo y por lo que él ha vivido, sacrificándolo todo, ahora lo abandona por seguir a Jesús. Sus sueños de grandeza, sus metas de prosperidad económica, sus objetivos personales, su misma voluntad, todo lo deja en el banco de los tributos, se da la vuelta y sigue a Jesús. El mensaje de la gracia, hermanos míos, es un mensaje escandaloso, porque le pide a aquel que la quiera recibir que lo deje absolutamente todo, metas, sueños, pasiones, deseos, todo queda en segundo lugar. Mateo ya había escuchado a Jesús antes. No pensemos, como hablamos también con respecto a Pedro, Andrés, a Jacobo y Juan, que es la primera vez que Mateo ve a Jesús. No es así. Probablemente él ha estado escuchando a Jesús por poco menos ya más de un año. Desde lejos quizá, en aquellos momentos en que el maestro enseñaba a las multitudes, seguramente Mateo estaba por ahí escuchando, como dije, a lo lejos, porque es un publicano. No le permiten acercarse ni quieren tenerlo cerca. Mateo se reconoce a sí mismo como indigno. Él sabe que es un publicano, como un pecador de la peor clase. Él conoce eso. Mateo ha estado teniendo un conflicto en su interior, teniéndolo todo y teniendo todo lo que su dinero es capaz de comprar, pero no teniendo nada en realidad, teniendo un vacío por dentro.
Mateo es considerado menos que un perro sarnoso por la sociedad. Nadie lo quiere tener cerca. Para Mateo no hay marcha atrás. Una vez publicano, publicano hasta la muerte. Aun si él quisiera dejar de serlo, la gente seguiría tratándolo de la misma manera. La traición se paga con la muerte y Mateo es un traidor para los judíos y está muerto socialmente. Y para los hombres, los muertos no resucitan. Mateo está muerto en vida. Mateo se está dando cuenta del engaño de las riquezas, pero ya no tiene opción. Es un publicano. Nada puede borrar esa etiqueta de su persona. Él creyó en ese cuento que muchos creen hoy, de que teniendo dinero, todo entonces estará bien. Creyó el cuento de que teniendo dinero lo tendría todo y ahora se da cuenta de que está atrapado, solo y sin esperanza. En este momento de su vida, Jesús lo llama. En este momento de su vida le dice, sígueme. Y Mateo renuncia a su trabajo. Debemos entender, hermanos míos, que Mateo sabe muy bien una cosa, que la gente lo seguirá viendo como publicano. Y no solo eso, ahora que ha renunciado a su trabajo, Roma lo verá como un desertor. Nunca podrá regresar a recuperar su antiguo trabajo. En un sentido, Mateo renuncia mucho más de lo que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo renunciaron cuando dejaron las redes. ¿Por qué? Porque ellos cuatro podían regresar al negocio de la pesca, pero Mateo no. De hecho, estos cuatro hombres pescadores es lo que hicieron cuando Jesús murió y cuando resucitó y se aparecía. ¿Dónde se les apareció una vez? En la playa, haciendo que ellos pescando. Habían regresado a lo mismo. Pero Mateo no tenía esa opción. Una vez que él dejara y renunciara a su trabajo como publicano, no podía hacer absolutamente nada más. De hecho, ni siquiera podría encontrar otro trabajo porque ¿quién se atrevería siquiera a tenderle la mano a un expublicano? Mateo dio un salto al abismo, sin red de protección, sin paracaídas, sin saber lo que le espera, pero confiando en aquel que tenía enfrente que le dijo, sígueme. Este, mis hermanos, es el costo de seguir a Jesús. Y muchas veces, tristemente, hermanos, tenemos un evangelio tan suave, tan color de rosa que nos dice, ven a Jesús, tú puedes seguir a Jesús y seguir teniendo el mismo tipo de vida. Es más, Jesús tiene para ti una mejor vida con más prosperidad, tiene una vida con menos problemas. No, hermanos míos, el costo de seguir a Jesús significa dejarlo todo sin saber cómo, sin saber cuándo, sin saber por qué, solo siguiendo a aquel en quien nosotros tenemos fe, que es en Cristo Jesús. Este, mis hermanos, es el escándalo de la gracia. No solo es ofrecida a personas que no lo merecen, sino que nos pide que lo dejemos absolutamente todo. Y debemos preguntarnos, hermanos míos, ¿no estaremos nosotros viviendo como vivía Mateo? Debemos preguntarnos, ¿no será que nosotros estamos más preocupados por nuestra comodidad, por nuestra seguridad, por nuestra economía, que realmente por avanzar el reino de Dios y su justicia? Es necesario, hermanos, que nosotros nos miremos en este espejo que la Biblia es para ver si nosotros no somos ese Mateo, no somos ese publicano, que por dinero y por seguridad estamos dispuestos a sacrificar las cosas más valiosas que el Señor tiene. Amando nuestra seguridad, amando nuestro bienestar, amando nuestra comunidad, antes que amar al Señor, hermanos míos, es la receta para acabar en el infierno. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Seamos jóvenes, seamos adultos o seamos ancianos. ¿Por qué es que estamos vivos? ¿Para qué es que vivimos? ¿Y cuál es el sentido de esta vida? Usted busca, quizá como yo, de manera natural, preservar su vida. Pero la pregunta es, ¿para qué la quiere preservar? ¿Por qué los jóvenes desean un día aspirar a ciertas metas? ¿Para qué, joven? Adultos, ¿de qué se trata esta vida? Ustedes ya pasaron por la juventud y ¿ahora qué? ¿Estamos nada más esperando a envejecer? ¿Y para qué si envejecemos? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el sentido? Si no tenemos, hermanos míos,
al Señor con nosotros y no somos receptores de su gracia, el escándalo precisamente del mensaje de la gracia es esta, que tu vida no habrá servido de nada y no valdrá para nada. Solo si nosotros vivimos para el Señor y el avance de su reino, entonces nuestra vida habrá servido de algo. De otra manera, la vida de cualquier persona es simplemente un vapor que un día fue y que al otro día se desvaneció. Pero el llamado de Jesús es precisamente a dejarlo todo y creer en Él para tener vida eterna. Vamos a pasar al punto número 2, hermanos míos, que está en el versículo 15. Y sigamos viendo cómo la gracia es un mensaje que causa escándalo. El punto número 2 de esta mañana se llama amistad con pecadores. Aconteció, dice el versículo 15, que estando Jesús a la mesa en casa de él, ese él es Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Notemos esto, primero que nada. Dice que estando Jesús a la mesa en casa de él. Después de que Jesús llama a Mateo en agradecimiento, quizá en un gozo natural, porque ahora puede hablar con alguien. Hay alguien más que está interesado en él. Probablemente Mateo identifica desde ese momento que ha encontrado un amigo. ¿Quién se atrevería a ser amigo de un publicano? Pues ahora le ha encontrado uno. Invita a Jesús a su casa. ¿Y qué hace? Hace un banquete. Esto nos deja ver, hermanos míos, las posibilidades económicas que tenía Mateo. Dice que habían muchos en su casa. Muchos habían seguido a Jesús. Eso quiere decir que Mateo tenía una casa grande. No solo eso, sino que tenía también las posibilidades económicas para que en ese momento él hiciera un banquete. ¿Y qué dice? Que están a la mesa. Hay que entender que comer juntos, para la mente oriental, para la mente de Medio Oriente, para los judíos, esto es sinónimo de aceptación social, de amistad, de compañerismo. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Está a la mesa en casa de él. El escándalo de la gracia es que Dios, siendo santo, ha venido a tener relación con pecadores. Ningún religioso, ningún fariseo, ningún saduceo, ningún escriba, ningún teólogo de la época jamás pudo haberse imaginado algo como esto, que Dios, siendo santísimo, vino a tener una relación con pecadores. Esta gente fue invitada a comer con Jesús. ¿Por quién? Por Mateo. Quizá Mateo, habiendo escuchado el mensaje y ahora siendo receptor de la gracia, ahora entendiendo que Jesús llama a dejarlo todo para seguirle, también le cuenta a sus amigos publicanos, porque dice que habían muchos publicanos. ¿Quién se atrevería a acercarse de nuevo a un publicano a hablar con él? Pues seguramente fue el mismo Mateo, que ahora que conoce a Cristo quiere que otros lo conozcan y los invita y los trae. Además habían toda clase de pecadores. La Biblia no nos da una lista o no nos describe qué clase de pecadores eran. Solo nos dice que habían pecadores. ¿Cómo sabían ellos que eran pecadores? Porque la religión del momento, la religión de su tiempo, marcaba que ellos no cumplían con ciertas reglas. Por lo tanto, ellos eran considerados pecadores. Esta gente fue invitada a comer con Jesús sin saber aún que quien come con ellos es el banquete principal. Sin saber aún que Él es el pan de vida que bajó del cielo y del cual todos debemos comer. Ellos aún no saben ni se pueden imaginar que esta hermosa relación de amistad que están teniendo con Jesús le costaría la vida a su nuevo amigo. Cuando vemos que dice el versículo que estaban juntamente con Jesús. Esa palabra, juntamente, quiere decir que estaban en unidad, en comunión, en una estrecha amistad. Jesús hablaba con ellos y ellos hablaban con Él y se estaban conociendo y estaba creciendo un aprecio entre ellos. Hermanos míos, nunca tomemos de manera superficial el decir que tenemos una relación con Dios. Porque para que Jesús
tenga una relación con nosotros, a Él le costó la vida entera. Porque no hay manera que el Dios Santo tenga relación con hombres pecadores hechos del polvo de la tierra, si no fuera por el sacrificio que Él hizo en la cruz. En este momento ellos están teniendo un hermoso compañerismo. En este momento ellos están disfrutando de la compañía de Jesús, el Santo, el Santísimo, como hemos visto ya en capítulo 1. ¿Cómo es posible? Porque Jesús tendría que pagar este deleite que ellos están teniendo, este momento de relación con Él, con su propia sangre. Porque Dios es santo, no puede tener una relación con el pecado. Y Jesús, sin embargo, viene a tener una relación con nosotros, aun cuando le costó la vida. Y este es el escándalo de la gracia, hermanos míos. ¿Por qué Dios, que es santo, daría a su propio Hijo en sacrificio para tener relación con pecadores como nosotros que no lo merecemos? ¿Por qué? No hay respuesta, hermanos míos, sino el hecho de que Dios es un Dios de gracia. No hay mérito alguno en nosotros, ni hay nada que hagamos que mueva el corazón de Dios para decir, otorgaré gracia a este o aquel. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Y sin embargo, porque Él es un Dios de gracia, Él da a su propio Hijo para nosotros poder tener relación con Él. Punto número 3 de esta mañana. Vamos a ver, hermanos míos, precisamente aquellos en los que la gracia causa el mayor escándalo. El punto número 3 se titula, los que odian la gracia. Pareciera que cuando hablamos de que la gracia es un regalo maravilloso, pareciera que todos deberían amar la gracia. Pero hermanos, no es así. Hay quienes odian la gracia. Dice el versículo, y los escribas y los fariseos, escribas y fariseos, dice el texto, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Esa pregunta, hermanos míos, no es una pregunta que demanda una explicación o una respuesta. Es una expresión de indignación. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué él está comiendo con pecadores y con publicanos? Esa fue la pregunta. No fue una pregunta, como dije, que realmente quisiera una explicación. Jesús, explícanos, ¿cómo es posible que tú? No, estaban indignados, molestos, iracundos, porque este hombre que está haciendo todo lo que hace y está enseñando las verdades de la Escritura con autoridad, viene ahora y está teniendo una amistad, una relación, compañerismo con gente que no vale nada. Los teólogos de la época, que eran los escribas, y los fariseos, que eran los maestros de la ley encargados de ver que las leyes se cumplan, están iracundos, molestos. Lo ven comer con estos publicanos y pecadores, los escribas y fariseos religiosos. De hecho, el texto, cuando dice escribas y fariseos, puede entenderse mejor, no como dos grupos de personas, sino como los escribas de los fariseos, o los escribas que eran fariseos, una secta muy estricta en el cumplimiento de todas las ceremonias y rituales mandados en la ley. Cumplían con todos los ayunos y con todas las reglas de la ley. Sobre todo guardaban el día de reposo y no se contaminaban con nada. En otras palabras, estos hombres creían que haciendo todo esto tenían justicia delante de Dios, una justicia propia, y que por lo tanto Dios estaba obligado a abrirles las puertas del cielo. Porque miren cuántas cosas ellos hacen. Miren cómo cumplen con todo lo que está escrito. Pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Jesús en una ocasión reprende a estos religiosos y les dice sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por fuera se veían muy limpios, muy correctos, muy espirituales. Seguían todas las reglas. Usaban todas las ropas apropiadas para sus labores en el templo, pero por dentro estaban muertos, por dentro eran cadáveres, por dentro eran simplemente putrefacción.
Los escribas y fariseos se escandalizan porque no entienden cómo este hombre, Jesucristo, está tomando el lugar de Dios y encima de todo, al mismo tiempo, tiene amistad con pecadores. Los religiosos aman su propia justicia, aman sus propios esfuerzos y desean el reconocimiento de sus méritos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos míos, de que la bendición grande que tenemos de conocer al Señor por la Escritura no se convierta en una maldición al tener nosotros una actitud y un espíritu de fariseo. De decir que nosotros somos quienes conocemos a Dios y que nadie más allá afuera lo conocen, sino nosotros, porque nosotros ayunamos, porque nosotros leemos la Biblia, porque nosotros oramos, porque nosotros venimos a la iglesia, porque nosotros hemos dejado las cosas del mundo y estamos apartados de toda suciedad. No, hermanos míos, ellos amaban el orar en lugares públicos y sentarse en los puestos más importantes de las sinagogas para ser vistos por los demás. En realidad, hermanos míos, ellos odian la gracia. Ellos no quieren saber nada de la gracia. Ellos quieren y aman el esfuerzo humano por cumplir las reglas, para que entonces cuando uno las cumpla diga, ahora sí, ¿dónde está mi premio? Porque si yo he cumplido con todo lo que he cumplido, entonces necesito mi recompensa. Y eso es lo que dice el mundo. Ellos miran con odio todo lo que tenga que ver con la gracia. Miran con desagrado y hasta con ira a aquellos que sin mérito ni esfuerzo reciben del Señor un regalo que no merecen. Y eso, hermanos míos, va en contra de la mente, de la lógica y de la naturaleza humana. Se nos enseña desde pequeños que hay quienes se portan bien y reciben un premio, y hay quienes se portan mal y reciben castigo. Y hay algo de cierto en la disciplina y amonestación del Señor, pero hermanos, estamos muy confundidos si creemos que Dios opera de la misma forma. Dios extiende su gracia a aquellos que no han hecho absolutamente nada para merecerla. De hecho, han hecho todo con tal de no merecerla. Y sin embargo, el Señor otorga esta gracia. Interesante es también, hermanos míos, que es precisamente Mateo en su evangelio quien nos narra una parábola dicha por Jesús en la cual nos ilustra el verdadero problema de los que odian la gracia. El verdadero problema de aquellos religiosos y de todo aquel que tiene una actitud de fariseo. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20, Jesús está refiriéndoles una parábola con respecto a unos obreros, a unos trabajadores. Y vamos a ver aquí cómo Jesús señala el verdadero problema de todo aquel que tiene un espíritu religioso, que está más bien guiado y orientado hacia el cumplimiento de reglas y el esfuerzo humano y no la gracia. Dice Mateo capítulo 20 en su versículo 1, porque el reino de los cielos, este es Jesús hablando, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Hermanos míos, 1 denario era el precio justo que se pagaba por un día de trabajo. Así que él está dando lo justo. Dice, 1 denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, esta hora tercera del día son las 9 de la mañana. A la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Estas son las 12 del día y las 3 de la tarde. Y dice que halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. La hora 11 serían las 5 de la tarde.
Al venir también los primeros, pensaron, note esto, hermanos míos, desde ahí estos obreros ya estaban viendo cuánto se les está pagando a los que trabajaron una sola hora. Solo trabajaron de 5 a 6 de la tarde. Y dice que al ver lo que habían recibido, dice, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Atención, aquí está el problema, hermanos. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos míos, en esta parábola Jesús nos deja ver que el espíritu religioso, el alma de aquel que no ha sido redimida y no ha sido receptora de gracia, no puede concebir que el dueño de todas las cosas quiera dar como a él le place a quien él le place. Ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros hemos trabajado tanto desde temprano y ellos que trabajaron una sola hora estemos recibiendo lo mismo? ¿Sabe qué piensa el religioso? Eso es injusto. Y cuidado, porque quizá nosotros pudiéramos leer esta historia y pensar, es que hermano es injusto. No es injusto, porque al que comenzó a trabajar desde temprano se le dijo cuánto recibiría y eso se le dio. Él convino, él estuvo de acuerdo. Él dijo, lo justo por un día de trabajo completo es un denario y se le dio su denario. Pero ¿y qué si el Señor, que es dueño de los denarios, quiere hacer que un hombre trabaje una sola hora y darle el denario completo? Él no está mostrando injusticia, Él está mostrando gracia y misericordia, porque Él puede hacer con lo que es suyo lo que Él quiera. Y le ha placido dar, aún al que ha trabajado poco, darle lo mismo que aquel que ha trabajado mucho. El problema, hermanos míos, con los que odian la gracia es su envidia, es su corazón. En realidad, no solo odian la gracia. Note cómo en la parábola, estos hombres no murmuraban contra los otros hombres. Murmuraban contra el padre de familia por haberles dado más a aquellos hombres. En realidad, no solo odian la gracia, sino que odian al dador de gracia. Hay en cada uno de nosotros, hermanos míos, en nuestra carne, un pequeño fariseo que dice, no es justo. No es justo que aquel tenga y yo no. No es justo que a él Dios le bendiga sí y a mí no. No es justo que. Sin embargo, hermanos, eso no es lo que ocurre. Todo lo que tenemos se nos ha dado de gracia y todo lo que los demás tienen se les ha dado de pura gracia, sin merecerlo. Nunca debemos pensar que podemos justificarnos con Dios por lo que hacemos. Solo podemos ser justificados por los méritos de Jesucristo. En Él es el único en quien podemos encontrar el perdón. Solo Él es bueno para darnos el regalo que no merecemos, que es la vida eterna. Y vamos a pasar al punto final de nuestra predicación hoy, en el versículo 17. Se titula La respuesta inesperada. Vemos que los fariseos han hecho una pregunta que realmente no necesariamente están esperando una respuesta, pero igual Jesús quiere responderles. Dice el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como dije, la pregunta de los fariseos no requiere una respuesta. No preguntan esperando una explicación, sino que fue más bien una expresión de ira, de indignación, de molestia,
Pero Jesús, a pesar de todo, quiere darles la explicación, quiere enseñarles, quiere responderles. Jesús les hace ver que no está con pecadores para ser pecador como ellos, sino que los llama a estar con Él para ser aquellos pecadores como Él. Nadie puede tener influencia sobre Jesús, sino que donde Jesús está, Jesús es la influencia para los demás. Y esto lo hace usando el ejemplo de un médico, de un doctor, que está entre enfermos, no porque él mismo esté enfermo, sino porque está ahí para sanarlos. Jesús usa un ejemplo que ellos pudieran entender fácilmente. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que un doctor está enfermo porque está en un hospital? No, él está en el hospital precisamente porque su trabajo es ayudar a sanar a los que están enfermos. Jesús le da un giro al pensamiento de los religiosos de su época y les dice: yo no ando entre pecadores porque soy pecador como ellos o porque comparto con ellos los mismos pecados que ellos desean hacer, sino que estoy con ellos porque ellos están enfermos y no pueden por sí mismos sanarse. Y yo soy el gran médico que ha venido a dar sanidad, no solo muchas veces, como hemos visto, al cuerpo, sino lo más importante, al alma del hombre. Nadie podría decirle a Jesús: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no aplica para Él. Él es precisamente quien cambia vidas cuando Él está cerca. Además, esto es un reproche muy grande de Jesús hacia la actitud y vida de los religiosos, que se consideraban a sí mismos sanos y diagnosticaban a todos los demás como enfermos sin ayudarlos a sanar. ¿Qué pensaría usted, hermano mío, hermana mía, de un doctor que anda diagnosticando pacientes y les dice: tú estás enfermo, tú estás enfermo, tú estás enfermo, tú también estás enfermo, y tú no me preguntaste, pero ¿sabes qué? Estás enfermo. Pero no los ayuda a sanar, no les receta la medicina adecuada, ni siquiera se preocupa por qué medicina debieran tomar. Simplemente él dice: adivinen qué, yo soy el que está sano y ustedes son los enfermos. Y les dice: pero doctor, ¿usted no tiene algo con qué ayudarme? Pues no se enferme. ¿Se imagina un doctor así? ¿Se imagina que usted llegue y le diga: ¿está enfermo? Así, pues no se enferme. ¿Cómo no me enfermo? Si estoy enfermo es precisamente porque necesito un doctor. Si no, no le necesitara. Bueno, pues deje de enfermarse tan a menudo. Hermanos, eso sería algo ridículo. Pues eso es lo que están diciendo los fariseos. Mira, ¿qué hace Jesús ahí en medio de ellos? Jesús les dice: porque soy el médico. Y ellos están enfermos. ¿Y ustedes qué? Ustedes que se sienten sanos. Ustedes que se declaran a sí mismos sanos y limpios y puros. ¿Qué están haciendo para ayudar a los enfermos? Nada. Y esto, hermanos míos, va más allá de simplemente un grupo pequeño de fariseos que estaba ahí ese día. Este es un reproche que hace Jesús al pueblo judío, porque desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham, le dice que su descendencia será muy, muy grande y que serán de bendición a todas las naciones. Y sin embargo, ellos se habían ensimismado, se habían sentido especiales, escogidos, únicos, y que no querían tener ningún tipo de relación con los demás pueblos. Otro ejemplo que podemos ver es el ejemplo de Jonás, cuando Dios lo manda a Nínive. ¿Y qué dice Jonás? Yo en Nínive, yo no me voy a meter ahí, lleno de pecadores, gente que no conoce a Dios. Yo no voy a ir para allá, yo soy un judío. ¿Y qué pasó? El Señor, como quiera, lo mandó para Nínive. Esta es, hermanos míos, la clase de personas que odian la gracia. Y esta es la respuesta que Jesús le da a aquellos que odian la gracia. Creen que ustedes están sanos, pero no lo están. En una ocasión, un hombre, cansado de que su mujer no le escuchara, va con el doctor y le dice: doctor, quisiera que me ayude a convencer a mi esposa de que debe venir a verle. Ella sufre de una sordera terrible, pero no quiere reconocerlo. Así, le dice el doctor. ¿Cómo es eso? Bueno, le llamo, le digo cosas y ella solo me ignora y tengo que acercarme para casi gritarle para ver si me escucha. Ok, dice el doctor, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar juntos para que usted me ayude en el diagnóstico del problema de su esposa. Lo que quiero que haga es que antes de que la traiga, háblele y vea qué tan cerca tiene que estar usted para ella poder escuchar.
Está bien, dice el hombre. Entonces está en su casa una tarde y están disponiéndose para cenar, y el hombre, estando la mujer en la cocina, él grita desde un cuarto: mujer, ¿qué hay de cenar hoy? Y no hay respuesta. Se acerca unos metros más a la mujer y le dice: mujer, ¿qué hay de cenar hoy? Y la mujer sigue haciendo lo suyo. Se acerca todavía un poco más y le dice: mujer, ¿qué hay de cenar hoy? Nada. Está tan cerca de ella ya, y se le acerca al oído y le dice: mujer, ¿qué hay de cenar hoy? Y se voltea a la mujer y le dice: ya te contesté 4 veces que pollo con arroz. A veces, hermanos míos, pensamos que el enfermo es el otro. Cuando los fariseos señalaban a los demás, no se estaban dando cuenta que el problema es de ellos. Y hermanos, nosotros tenemos que mirarnos, y en vez de estar diciendo: mira mira aquel, mira ahí, mira allá, es vernos a nosotros mismos. Si el problema no está en nuestros corazones primeramente, en donde estamos nada más como los fariseos, buscando el error de aquel, buscando el pecado de este, y diciendo: es que son ellos, no soy yo. ¿Cuál es la receta, la medicina que da Jesucristo para esto? Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo y Lucas nos narran esta misma escena, y ellos concluyen: sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahí está, hermanos míos, el gran médico diciéndonos qué es lo que nosotros debemos hacer para sanar. Primero, debemos escuchar el llamado de Jesús. Así como Mateo escuchó el sígueme, hoy Jesucristo, el Señor, no está diciéndoles a ustedes: síganme. Les está gritando: síganme. Les está dando la orden: síganme, déjenlo todo. No hay ninguna cosa que valga la pena más que dejar todo y seguir a Jesús. Además, nos está diciendo que no viene a llamar a justos, no está viniendo a llamar a aquellos que creen que están justificados por sus obras, no viene a llamar a aquellos que se creen que son buenos, sino a aquellos que saben que son pecadores. La primera condición, el primer requisito para que una persona sea receptor de la gracia de Dios es precisamente reconocer que la necesita, reconocerse enfermo, reconocerse pecador. Aquellos que se niegan a sí mismos y tapan sus oídos para no escuchar, diciendo: no, yo no necesito el evangelio, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Jesús les dice, y por eso es un escándalo el evangelio de la gracia, porque les dice: no es cierto, no estás bien, nadie está bien sin Dios, absolutamente nadie terminará bien esta vida sin Dios, sino que nos llama al arrepentimiento. Y recuerde esto, debemos quitar esa etiqueta religiosa, esa etiqueta de moralidad cuando hablamos de arrepentimiento, y entender el arrepentimiento como realmente es. ¿Y qué es? Es darse la vuelta del camino por el cual andas. La vida que estás viviendo, ¿a dónde te lleva? Sin Cristo no conduce a nada sino al infierno. Darnos la vuelta y caminar a la eternidad de la vida con Jesús es lo que Él pide, es lo que Él manda, es lo que Él proclama. Y no sé en qué condición se encuentre su vida hoy. Yo no sé si usted está viviendo como Mateo, preocupado por su estabilidad, por su comodidad, por su situación financiera, por ver qué es lo que tiene y lo que no tiene. O no sé si está viviendo como un fariseo que está diciendo: yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y cuando alguien viene y le dice: no está bien, se tapa los oídos para no escuchar, porque no le gusta escuchar. Cualquiera que sea la situación, Jesús viene y dice: sígame, deje su vida, arrepiéntase y venga a los caminos de la vida eterna. ¿Cómo? Creyendo en una sola cosa. Primero, que Dios es santo, que verdaderamente Dios es santo y Él no tiene relación con el pecado. Segundo, que nosotros somos pecadores, que desde que nacimos hemos faltado al Señor en tantas cosas y continuamos todos los días faltándole a Él. Y tercero, que Jesús es el que vino encarnado del cielo, es el pan de vida que vino para nosotros poder tener esa relación con Él. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, como está en la Escritura. Y es el que nos dice hoy: arrepentíos y creed el evangelio.
Vamos a orar, hermanos míos, pensando en esta gracia que el Señor trajo para todo aquel que quiera recibirla. Y si tú en esta mañana eres uno de aquellos que se da cuenta de su condición pecaminosa, ahí mismo donde estás, órale al Señor, pídele al Señor, toma un tiempo en casa. Dice el Señor que no tienes que orar parado frente a todos para que todos te vean, sino que en la intimidad de tu cuarto le busques y en oración le digas: sálvame, Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor mío, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gracia. Es inentendible, incomprensible, Señor, que tú hayas venido a salvar pecadores como nosotros y que a pesar de lo que somos, Señor, tú no solo estás dispuesto, Señor, sino que quieres, deseas y tienes una relación con todo aquel que lo desea. Vienes a comer a la mesa con Él, vienes a tener comunión con nosotros. Gracias, Padre. Padre, produce en nosotros verdadero arrepentimiento, produce en nosotros, Señor, un amor por ti, por tu obra. Señor, que el Espíritu Santo produzca en nosotros un amor por tu Hijo, por sobre todas las cosas. Señor, quítanos los ojos de la religión fariseica que hasta el día de hoy nos trata de infectar, Señor. Mirando, Señor, alrededor a ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que aquellos no hacen o hacen. Señor, y que nuestros ojos estén clavados en ti, admirados, maravillados, Señor, confiando en amor por ti, Señor, en ver todo aquello que tú haces de tal forma, Señor, que nos postramos y decimos: nada más importa sino solo tú. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.